Rango de una matriz. Vamos a explicar en este vídeo una primera aproximación al concepto de rango y se va a calcular el rango por el método de Gauss. Más adelante se verá el método por determinantes y se podrá elegir entre uno u otro. Antes de empezar con la definición es necesario conocer unos conceptos previos. Una línea de una matriz, fila o columna, depende linealmente de sus paralelas si existen números reales tales que permiten expresar esa línea L como la suma de cada número multiplicado por cada una de esas filas o columnas. L sería A1 por L1 más A2 por L2 más AN por LN. Esto se llama combinación lineal. Se ha expresado a L como combinación lineal de L1, L2, Ln. El concepto contrario, un conjunto de filas o columnas, se dice que es linealmente independiente cuando ninguna de ellas se puede expresar como combinación lineal de las restantes. En el caso de que sean solamente dos, el concepto es más sencillo. Dos líneas o dos columnas son linealmente independientes si no son proporcionales y son linealmente dependientes si son proporcionales. Vamos a verlo con un ejemplo. Si esta matriz, que tiene dos filas, comparamos la proporcionalidad entre la primera y la segunda, vemos que no existe. Por tanto, son dos filas linealmente independientes. Si pasamos a una matriz cuadrada de orden 3, comparamos primero la fila 1 con la fila 2, no hay proporcionalidad, son linealmente independientes, pero la tercera fila es el resultado de hacer la resta de la segunda menos la primera. Por tanto, la tercera fila depende linealmente de las dos anteriores. Con esta definición podemos pasar ya a lo que es el rango. Se llama rango de una matriz al número de filas o columnas linealmente independientes que tiene dicha matriz. En el caso de que la matriz sea escalonada, el rango sería el número de filas que tiene no nulas. Ya veremos que la matriz escalonada nos va a permitir calcular el rango de una manera rápida por el método de Gauss. Bueno, pues las propiedades que cumple el rango. La primera de ellas es que el rango de la matriz 0 es 0 y es la única matriz que tiene rango 0. La segunda, dada la dimensión de una matriz m por n, m filas, n columnas, como mucho el rango de la matriz puede ser el menor de ambos números. Por eso también nos va a servir como una manera de poner una cota al rango de la matriz. Ya sabremos de dónde no podemos pasarnos. La tercera propiedad es que el rango de una matriz se puede mirar tanto por filas como por columnas, que el resultado es el mismo. Y la última es que el rango de la matriz es igual al rango de su traspuesta. Estas propiedades nos llevan a ver qué operaciones se pueden realizar en una matriz de manera que no se modifique el rango. La primera, se pueden suprimir filas o columnas nulas. Si toda una fila o toda una columna es de ceros, se puede tachar que el rango de la matriz no varía. Se puede suprimir una fila o una columna que veamos que sea proporcional a otra, o bien que sea una combinación lineal de otras. Se puede intercambiar una fila por otra fila paralela o una columna con otra columna. Se pueden hacer permutaciones que el rango no varía. Se puede multiplicar toda una fila o dividir toda la fila por un número que no sea 0. Y por último, se le puede sumar a una fila una combinación lineal de otras filas, o también por columnas. Se le puede sumar a una columna una combinación lineal de ella con otras paralelas. Bueno, pues el método de Gauss lo que hace es utilizar estas operaciones para pasar de la matriz dada a una matriz escalonada, haciendo ceros por debajo del elemento 1, 1, el elemento 2, 2, el elemento 3, 3. Y una vez escalonada la matriz, tendremos directamente el rango mirando el número de filas no nulas. Por ejemplo, en un esquema en el que tuviéramos esta matriz, si después de escalonarla llegamos a esta matriz, el rango sería 4, o bien a rango 3, rango 2 o rango 1. Y el rango sería 0 si y solo si esta matriz fuera la matriz nula. Vamos a verlo con un ejemplo numérico. Nos piden calcular el rango por el método de Gauss de la matriz 3 por 4 que tenemos delante. Pues comenzamos por intercambiar la fila 1 con la fila 3, de manera que tengamos en la posición 1, 1 el 1 positivo, que vamos a utilizarlo como pivote. Es decir, ese 1 es el comodín. Al multiplicarlo por 2
pues ya tenemos un 2, o al multiplicarlo por menos 2, el menos 2, de manera que sea más fácil conseguir ceros. El primer objetivo es conseguir ceros por debajo del primer elemento. Ese 2 hay que convertirlo en un 0 y el menos 1 también. ¿Cómo lo vamos a hacer? F2 menos 2F1 y F3 más F1. De esa manera el rango no cambia y conseguimos ceros por debajo del elemento 1, 1. Es importante destacar que siempre en el primer paso, cuando hacemos ceros en la primera columna, utilizamos como pivote F1. En el siguiente paso, cuando hagamos 0 por debajo del elemento 2, 2, vamos a utilizar como pivote la fila F2. ¿Por qué? Porque ya tenemos los ceros en la primera columna. Si jugamos con F2 y F3, el 0 que tenemos en la primera columna, 0 más 0 nos va a quedar 0 y no desharemos el trabajo ya realizado en el paso anterior. Por tanto, a F3 le vamos a sumar ahora 2F2 para que 2 menos 2 nos dé 0. Hacemos F3 más 2F2 y pasamos ya a una matriz escalonada en la que la última fila, al ser de ceros, se puede suprimir y nos queda una matriz con dos filas no proporcionales y por tanto el rango es 2.